Materia de comunicación y lenguaje, tema la radio. La radio es uno de los medios de comunicación más accesible, que llega a muchos públicos, que llega a la población en general. La radio hoy en día se ha convertido en uno de los medios de información más rápido, más veraz y que es muy accesible para todos. ¿Ya? La radio es un medio de comunicación importante, sobre todo en el área rural, porque se ha convertido hoy en día en el instrumento de información. En el área urbana, la radio funciona más que todo como medio de entretenimiento, con programas radiofónicos que ayudan a entretener, sobre todo con la música. Ya, ¿qué es la radio? La radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto social. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la radio tiene una gran aceptación en la sociedad porque es un medio de comunicación, como les decía, bien accesible, es un medio de comunicación adecuado y que también nos deja la puerta abierta para que nosotros podamos hacer otra actividad. Ya mientras escuchamos radio, también podemos estar realizando cualquier otra actividad. Ya dice que la radio tiene una variedad de lenguaje porque tiene que utilizar un lenguaje bien claro, bien sencillo para ser aceptado y para que el mensaje o la información llegue con veracidad hacia el receptor. Es un medio de comunicación invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a la persona que nos está hablando al otro lado de la radio. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de imaginación para nosotros poder lograr más o menos intentar llegar o imaginarnos saber cómo es la persona que nos está dando alguna información que es por la radio. Les repito, hoy en día es uno de los medios de comunicación más accesibles. Una mayoría tiene una radio en la casa, la cual nos sirve de entretenimiento y como también de información. Historia de la radio. Al igual que todos los medios de comunicación, la radio también tiene su historia, ¿ya? La historia de la radio se empieza a contar a partir del siglo XIX, cuando aparecen los primeros aparatos radiofónicos que emitían algunas señales para poder transmitir alguna información. En 1909 se dan las primeras transmisiones a la par de algunos recientes inventos que también habían habido. En 1920 se dan las primeras transmisiones en los Estados Unidos y también en 1924 con las mejoras se dan las primeras transmisiones en Europa y así el resto de los países fueron creando y fueron fundando sus radios. Hoy en día en todos los pueblitos, a pesar que tengan una comunicación bien alejada, mayormente siempre tienen una radio para utilizarla como medio de comunicación. Tipología de las emisoras radiofónicas. Las tipologías se dividen en tres, que son según su cobertura, según su titularidad y según su contenido. Según la cobertura tenemos las ondas FM y las AM. Según su titularidad tenemos las estaciones públicas y las privadas. Las públicas son mayormente auspiciadas o pagadas por los gobiernos departamentales o por los gobiernos municipales, los cuales pueden financiar o financian el mantenimiento de las radios para que tengan informado a la población de todo lo que acontece en su municipio. Y las emisoras privadas son mayormente aquellas instituciones o empresas que desean hacer propaganda o poder comunicar sobre sus productos. Por eso es que ellos también optan por tener su propia radioemisora. Según su contenido, según el contenido y según el programa que presentan, tenemos según la temática que se tiene. Hay radios con temáticas juveniles, con temáticas infantiles, hay con informativos, deportivos y también la temática es de acuerdo a lo que se trata. Ya también hay radios religiosas, por ejemplo, que el tema principal es Dios como medio, como forma, como la palabra, y por donde lo transmiten es por las radios, que es el mayor o la mejor forma de llegar al oyente. Organización de una emisora. La emisora está organizado con 4 aparatos que son el locutorio, el control, la discoteca y la sala de redacción. El locutorio es una sala insonorizada donde se producen los mensajes orales
que está en permanente contacto visual con el control. La persona principal que maneja esto es el locutor, que es quien está encargado de transmitir los mensajes y poder llegar al público. Este locutor tiene que tener ciertas características, como por ejemplo tiene que tener la capacidad de comunicación, tiene que tener sinceridad en lo que cuenta, o sea, tiene que poder convencer por medio de la palabra lo que él quiere decir, ¿ya? Tiene que tener un nivel de lectura muy elevado, una espléndida dicción, riqueza de tonos y una excelente voz, porque ustedes saben que la radio, por donde llega hacia nosotros es por medio del oído. Entonces el locutor tiene que tener una voz bonita, una voz agradable para que sea aceptada por el público oyente o por el receptor. Tiene que tener buenos dotes de improvisación y alto nivel de cultura, ¿ya? Otro punto que tenemos es el control. El control es una sala donde se controlan la mezcla de sonidos y la calidad de los mensajes que se emiten. Ya en sí, como el cerebro de la radio, el control es donde se pueden emitir los mensajes, donde se redactan, que tienen que ser los mensajes con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje aceptable, donde la persona que lo escuche puede lograr entender a la perfección el mensaje, ya teniendo en cuenta que al otro lado de la radio no solamente hay un público selecto, sino hay una gran variedad de públicos. Hay niños, hay personas mayores, hay jóvenes, hay personas adultas, entonces estos mensajes tienen que ser adecuados para todos ellos, ¿ya? Otro punto importante, y creo que es el plus de la radio, es la discoteca. Es donde van los archivos ordenados de los discos y las cintas. Ustedes saben que lo más llamativo que tiene una radio es la música, ¿ya? Entonces la discoteca es donde se selecciona las músicas y donde se tiene un inventario de todo para poder seleccionarlas de acuerdo al programa o la información que se quiere dar. Y por último tenemos la sala de redacción. Es el lugar donde se elaboran por escrito los mensajes que serán emitidos. Una sala de redacción es donde se tiene que redactar todos los mensajes y la información que se va a dar, que tiene que ser auténtica, que tiene que ser verídica y que tiene que estar con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo para que el público pueda entenderle. Características de la radio. A pesar de la competencia televisiva, hoy en día la radio ofrece la ventaja de mayor rapidez en la transmisión de noticias. Ya ustedes saben que la mayor competencia que tiene como medio de comunicación la radio es la televisión, pero como yo les había dicho al principio, la radio es un medio de comunicación bien accesible y bien fácil, porque nosotros al escuchar la radio podemos estar realizando alguna otra actividad, podemos estar cocinando, podemos estar limpiando, o también los que hacen algunos trabajos manuales pueden estar realizando su trabajo. No es necesario estar con el 100% de nuestra atención en la radio, podemos estar realizando. Entonces, por eso se caracteriza por ser un medio de comunicación bien accesible y fácil de entender. Otras características: hace posible la creación de un ámbito privado en cualquier lugar debido a su reducido tamaño. La veracidad de la emisora y de programas permite satisfacer a todas las necesidades informativas y recreativas del individuo. Requiere de una menor concentración. Permite la participación del oyente, que como por medio del teléfono, que el oyente puede interactuar con el locutor para poder transmitir algún mensaje. La rapidez es instantaneidad, o sea, la noticia llega rápido hacia los receptores. Quizás es uno de los medios de comunicación con más rapidez, llega más rápido que el periódico, que la televisión. También dice que lo fugaz que tienen los mensajes, entonces son rápidos, los mensajes no son tan estructurados, sino son todo lo más sencillo que se puede dar. Entonces, por eso se caracteriza la radio, por ser un medio de comunicación bien rápido, bien eficaz y verídico. Lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico tiene que ser bien claro, bien estructurado, sencillo, que pueda ser entendido con facilidad hacia el público, hacia el oyente, tomando en cuenta que nuestro público o el público no es seleccionado, sino todo el público tiene accesibilidad a la radio. Dice que el lenguaje radiofónico combina palabra, música, ruidos y silencio. De modo creativo es el objetivo para conseguir el programa diferente y una buena respuesta hacia la audiencia. La palabra es uno de los instrumentos principales que tiene la radio. Ya la palabra
muestra la capacidad de retención auditiva no es muy grande, tiene un lenguaje bien claro, bien sencillo y tiene que ser simplificado. El lenguaje radiofónico debe emplear recursos que potencian la repetición, pero sin cansar al público, ¿ya? Los recursos lingüísticos tienen que utilizar recursos lingüísticos, palabras bonitas, palabras adecuadas para que puedan ser aceptadas por el receptor. La palabra tiene que estar bien entonada, una correcta pronunciación y tiene que tener una viveza expresiva. El ritmo de la elocución tiene que ser variado para que pueda ser entendible y pueda articularse bien la palabra para que el mensaje pueda llegar a la perfección o a la cabalidad como se quiere llegar. Dice que también la palabra tiene un lenguaje coloquial, el lenguaje debe ser bien comprensible. En la radio se escribe la palabra, la estética del error, o sea, no tiene que haber error en las transmisiones de la radio porque no se puede volver a transmitir o a decir era verdad o era mentira, entonces los mensajes tienen que ser bien verídicos. Luego, otro punto importante, como yo decía al principio, la música, que es el plus de la radio, quizás es el enganche y hace que la radio sea bonita, sea popular. Ya, por ejemplo, lo que hablábamos, que una de las radios más populares en la juventud es la radio Disney. ¿Por qué es bien popular? ¿Por qué es bien conocida la radio? Por su calidad de música, que mayormente da las músicas de moda, las músicas que recién han sido estrenadas. Entonces tiene una música bien bonita, bien adecuada. La música se da o se transmite de acuerdo a de qué es lo que se trata el programa. Por ejemplo, si es un programa ranchero, entonces las músicas tienen que ser rancheros, ¿no es cierto? Música ranchera, música mexicana. Pero si el programa es, digamos, del ayer, entonces la música tiene que ser adecuada también a músicas antiguas, digamos. Ya dice que la música tiene la misión de aportar sensaciones, aparece como protagonista absoluto de muchos programas en los que la palabra sirve únicamente como apoyo y entrada a las composiciones musicales. La música es como apoyo a la palabra o fondo simple con funciones estéticas. Entonces quedamos que la música es la que juega un papel muy importante y en muchos de los programas radiofónicos la música es el protagonista de todos los programas. Luego tenemos los efectos sonoros, contribuyen a representar la imagen que se pretende crear en el oyente. Son programas radiofónicos los que el decorado al espectáculo visual. El silencio contribuye a crear determinados ritmos y suelen utilizarlo con la intención de provocar advertencias dramáticas reflexivas. Programación radiofónica. La programación es la prevención de los espacios que van a seguir emitidos durante un tiempo determinado a través de una emisora. Cada programa requiere de un tratamiento distinto, tanto en la forma como en el contenido. Los programas suelen dividirse en partes llamadas secciones que tienen una temática y pueden llevar título y sintonía propia. Los programas de la radio se los caracterizan de acuerdo a lo que se trata, ¿ya? Entre la tipología de los programas tenemos los programas radiofónicos que son informativos, los culturales, los dramáticos, los magazines, los musicales, los concursos, los deportivos y los consultorios y los anuncios. O sea, de lo que se trata el programa, por ello se los caracteriza. Ya, entonces, para terminar, diremos que la radio es un medio de comunicación muy importante que quizás hoy en día está un poco a las sombras, no ha ido desarrollándose mucho como otros medios de comunicación, pero siempre está ahí latente y mayormente es la que nos mantiene informados. Puede ser que está avanzando a pasos lentos. También la radio ha tenido su tiempo de gloria. La radio también ha sido uno de los principales medios de comunicación que ha estado de moda, pero hoy en día digamos que todavía sigue latente y lo utilizamos aún como uno de nuestros principales medios de comunicación. Muchas gracias, chicos, espero que hubiesen entendido y cualquier cosa nos podemos llamar. Pulling out the coupe at the lot, told him for 12 fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get laid.